Radiografía de un político con sangre fría. Antes de empezar, lo que vas a escuchar en este audiolibro es la investigación periodística hecha por Carlos Paredes que destapó el escándalo de las vacunas en el Perú. En primer lugar, las primeras impresiones del expresidente de la República, Martín Vizcarra, quien aseguró que el libro El perfil del lagarto del periodista de investigación Carlos Paredes, es fruto del rencor que tiene el autor hacia su persona y forma parte de un cargamontón que existe hacia su candidatura al Congreso por Somos Perú. En diálogo con Canal N, restó importancia a la publicación y dijo que no tenía nada que comentar sobre las denuncias de Paredes según las cuales recibió amenazas de muerte luego de que se conocieran detalles de su libro, el cual reveló que el exmandatario se había vacunado irregularmente contra el coronavirus con las dosis desarrolladas por Sinopharm. No voy a comentar nada al respecto de ese libro. Creemos que fue una publicación que se hizo en una semana, se hizo con la intención de hacer un cargamontón que va contra mi candidatura. Solo recuerden que ese señor periodista era el asesor principal de Mercedes Araoz y cuando fue retirado tuvo una enorme molestia y comunicaciones muy duras de Palacio de Gobierno, sostuvo. No hay objetividad, no tenemos ningún reparo sobre lo que afirma, porque es fruto del rencor y de una actitud personal en contra de mi personal, no lo he leído ni lo voy a leer, agregó. Empecemos y el perfil del lagarto, radiografía de un político con sangre fría. Para Alma, mi pequeña princesa azteca, que llegó para hacerme doblemente feliz. Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores, no es su víctima. Es su cómplice. George Orwell. Motivaciones de este audiolibro. Conocí personalmente a Martín Vizcarra en el 2016, cuando aún era el primer vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones de Pedro Pablo Kuczynski. En esa época, yo asesoraba a la segunda vicepresidenta Mercedes Araoz. Por entonces él llegaba a la oficina de la vicepresidencia todos los miércoles después del Consejo de Ministros para conversar con su socia política y aún entrañable amiga. Martín, como le decíamos, era un ingeniero de buenas maneras, algo parco y con una voz grave de locutor de radio que, como tal, parecía recubierto por una pátina de timidez cuando por fin estaba delante de alguien. Es un hombre inteligente, pero nada cultivado, leer un libro debe ser su prioridad 10. El prestigio de su supuesto buen desempeño como gobernante de Moquegua lo enorgullecía sobremanera, y no dudaba en mencionarlo cada vez que tenía la oportunidad. Entonces se convertía en el político que el resto del país empezaría a conocer. Como ministro de Transportes, Martín se preocupaba por verse siempre en acción, preferentemente en el campo, revisando puentes, carreteras o intentando destrabar obras de infraestructura. Estaba interesado sobre todo en las apariencias, en la percepción que se tenía de su figura pública como político, y eso demandaba gran parte de sus esfuerzos. Tan pronto como se le presentó un dilema para definir su posición como ministro, prefirió la medianía, la poca claridad, y, finalmente, la renuncia ante la amenaza fujimorista de censurarlo. Le dijo a su cerrado círculo de colaboradores moqueguanos que lo había hecho porque querían imponerle algo en lo que él no estaba de acuerdo. El proyecto del aeropuerto de Chincheró, en el Cusco. Pero esta aparente derrota terminaría por ponerlo en la vereda del frente, haciendo el papel de alfil de sus antiguos adversarios, quienes complotaban una y otra vez para seguir desestabilizando al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski sin aceptar su derrota en las urnas. Martín necesitaba tiempo para pensar, tiempo y distancia para decidir qué posición debía adoptar para capitalizar su incursión en la política de las grandes ligas, y por eso pidió que lo enviaran a Canadá como embajador. En su cuartel de invierno, esperó paciente mientras analizaba cuál sería su siguiente jugada. A partir de ese momento, asistí, desde dentro del Ejecutivo, a la crisis política aguda que terminó con la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y la asunción de Martín Vizcarra, quien regresó de Canadá después de actuar en sociedad con el fujimorismo para ceñirse la banda presidencial y asumir el mando en un encendido discurso que fue aplaudido efusivamente por sus socios naranjas en ese complot. Como asesor de Mercedes Araoz, fui testigo en primera fila del deterioro progresivo e insalvable de su relación con el entonces presidente Vizcarra, debido a que ella se deslindó de su gobierno. Pero la historia la escriben los vencedores, y su decisión de reemplazarlo tras la vacancia que orquestó el Congreso y la respuesta, por parte de Vizcarra, de disolver el Parlamento a través de una disolución fáctica que fue aprobada por la ciudadanía, la puso como carne de cañón de una guerra que jamás inició. Desde entonces ha recibido estoicamente los más duros golpes, casi siempre bajos, por parte de la clase política que abrazó al advenedizo Vizcarra, al menos por un tiempo. Pero el tiempo le está dando la razón a ella.
Lo digo abiertamente porque sé todos los detalles de esta relación que no está incluida en este libro, porque no tengo ni la distancia ni la imparcialidad suficiente para contarla. También es cierto que se ha dicho y escrito mucho de Martín Vizcarra Cornejo en los últimos 3 años, tiempo en el que se convirtió en actor principal de la política peruana. Hay 2 libros sobre él, escritos por 2 experimentados periodistas. Uno es la biografía autorizada de Martín Vizcarra. El otro, el de Martín Riep, tiene el acierto de habernos revelado prematuramente algunos patrones de conducta de un político que empezábamos a conocer. Desde que se escribieron ambos libros han pasado 2 años y medio, un tiempo largo para la escena política peruana. Suficiente para desenmascarar al personaje más agazapado. Vizcarra ha sido objeto de defensas apasionadas, también de acusaciones acaloradas. Aupado en las calles, quizá con más fanatismo en algunos medios y en las redes sociales. Acusado por sus ex-socios que resultaron ser sus cómplices, por sus ex-mujeres y hombres de confianza, y también por un fiscal incansable, que antes él felicitaba y hoy sataniza. Algunos políticos y periodistas, que ayer fueron sus promotores y defensores, y lo aplaudieron efusivamente, hoy son sus más encarnizados detractores y no se guardan ningún epíteto para descalificarlo. Puede ser héroe o villano, dependiendo con qué cristal lo miren. Ante semejante polarización generada por el personaje, para escribir este libro, solo hice lo que los periodistas de investigación solemos hacer. Indagar en fuentes de todo tipo, acercarme, lo más que pude, a la realidad de los hechos que perfilan a un personaje tan enigmático como evasivo. Esta vez partí con una hipótesis de trabajo, sobre la base de mi experiencia privilegiada dentro de Palacio de Gobierno. Este libro, más que un relato de casos concretos de los cuales Vizcarra debe explicaciones a su pueblo, al país y a la justicia, pretende mostrar patrones de conducta de un gobernante que ha hecho de la irresponsabilidad, improvisación, traición y mentira una forma de gestión. Las historias que reconstruí muestran que su prioridad siempre ha sido cuidar su imagen pública. Que su interés personal siempre estará por encima del bien común. Que su principal política pública es hacer lo que la gente dice querer. Todo siempre con un manto de opacidad que el tiempo normaliza, que el doble rasero olvida. Hay una anécdota que pareciera ser banal, pero es la mejor metáfora de su conducta pública. Martín Vizcarra tiene el cabello lacio, tan lacio que sus amigos de infancia y adolescencia le decían pitas, que es el equivalente moqueguano de trinchudo. A él le enojaba mucho. Desde que pudo, a los 17 años, cada 2 meses viajaba a Arequipa a ondularse el cabello, eso que las estilistas llaman hacérsela permanente. Lo hacía en Arequipa porque nadie en Moquegua debía enterarse. Ese es el personaje que tenemos enfrente, un hombre que se esfuerza por mostrarnos, permanentemente, una imagen distinta a su naturaleza. Mi esfuerzo de honestidad profesional ha consistido en presentarles hechos, pruebas, testimonios atribuibles y evidencias. Más que convicciones, en este libro se impone la primacía de la realidad. No he desarrollado ni teorías ni suposiciones, solo he seguido rastros hasta conseguir evidencias. Viajé a Moquegua e Hilo para reconstruir su gestión como presidente de esa región en el pasado reciente. Pude hablar con decenas de personas que estuvieron cerca de él, bajo sus órdenes o que fueron sus socios en algún proyecto político o empresarial. Hablé con sus mejores amigos, también con sus detractores, los moderados y los más encarnizados. Hurgué en todo tipo de archivos. Administrativos, judiciales, periodísticos y hasta académicos. Conversé con periodistas locales, fiscales, jueces, procuradores y consejeros regionales. Mientras escribía este libro lo contacté para entrevistarlo. No tuve suerte. Lo que tengo es una lista de preguntas que he venido preparando desde que lo conocí, y otras más específicas después de investigar su vida pública de manera exhaustiva. La más importante de todas es también la más simple. ¿Por qué miente tanto? Tampoco tuve suerte cuando pedí entrevistar a su círculo de principales colaboradores, protagonistas de reparto en esta historia. Las fuentes más importantes y reveladoras en mi investigación han sido 3 integrantes de la llamada muralla moqueguana, esa barrera infranqueable que Vizcarra construyó a su alrededor, hasta que su incorregible naturaleza se impuso. Aunque Martín Vizcarra no aceptó una entrevista para este libro, su versión ha sido recogida de las innumerables entrevistas periodísticas que ha dado a lo largo del último tramo de su agitada carrera política, incluso ya como candidato, en dupla con su socio político Daniel Salaverry. También sus descargos después de ser descubierto como un vacunado bit clandestino. Todo lo que he escrito en estas páginas lo puedo probar.
Como periodista profesional, con 3 décadas de trabajo, solo he usado las técnicas, herramientas y alertas de mi oficio para reconstruir el perfil de un tan inescrutable como exitoso político provinciano. El libro lleva la palabra lagarto en el título, no con la intención de imprimirle una carga peyorativa al personaje desde el saque, sino porque es el apodo que le pusieron sus hermanos por ser el émulo de su padre. Me lo explicó en su tierra uno de sus primos hermanos tan aprista como lo era su padre. Martín es el lagarto de la familia Vizcarra Cornajo, por frío y calculador. Ese apelativo se convirtió en el lagarto Juan dentro del gobierno regional de Moquegua. Después de leer este perfil, usted decidirá si alguna de las 12 acepciones que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ha desarrollado para la palabra lagarto le calza a Martín Vizcarra. Por mi parte, estoy convencido de que tenía la obligación de escribir este libro para no traicionar el derecho de saber de la gente, el pilar fundamental de mi profesión. Pongo a su consideración todo lo que sé e investigué de un personaje gravitante para la coyuntura actual del país. Usted sacará sus propias conclusiones. Mi tarea solo consistió en reconstruir el pasado como funcionario público del expresidente, sobre la base de evidencia. Lima, febrero del 2021. El último día. La noche del lunes 9 de noviembre fue la segunda y última vez que el presidente Martín Vizcarra derramó unas lágrimas frente a sus ministros convocados de urgencia 1. Lo hizo después de que el Congreso decidió su vacancia con abrumadora mayoría, sentado al medio de la mesa del gran comedor de Palacio de Gobierno. El pedido de Rocío Barrios, una de sus 3 ministras que pedían atrincherarse, emocionó al abatido y entonces ya solitario presidente, que había decidido no dar la batalla. Lo que Martín Vizcarra hizo en sus 32 meses en Palacio de Gobierno fue repetir el patrón de su conducta como presidente regional de Moquegua. Al no aceptar el trabajo del Congreso como parte del equilibrio de poderes en una democracia representativa, volvía a la fórmula que también le había resultado, cuando en Moquegua captó a 2 consejeros regionales de oposición para gobernar sin control ni fiscalización. En Lima tuvo que disolver un parlamento imprudente que le facilitó las cosas para felicidad de su asesor político. Y para que los peruanos, profundamente decepcionados de su clase política, lo aplaudieran. El nuevo Congreso se instaló en marzo del 2020, el mes en que llegó la pandemia. Este Congreso putativo fue hechura suya, producto de la disolución del anterior, a través de una interpretación de la negación fáctica de la confianza. Sin embargo, ni presentó lista oficialista, ni hizo el esfuerzo por buscar consensos mínimos de gobernabilidad. En cambio, se mostró siempre retador, incluso en su última presentación en el hemiciclo, donde citó una versión periodística imprecisa que atribuía investigaciones judiciales a 68 de 130 parlamentarios. El congresista Fernández Chacón, un hombre de izquierda curtido en el trabajo político, le respondió que la denuncia judicial en su contra era de cuando salía a luchar por la democracia en la dictadura militar. Eso no tenía nada de corrupto. También en pandemia le sobrevino un desconocido afán de protagonismo que canalizaba todos los días al mediodía, con largas explicaciones a los más de 30 millones de peruanos que permanecimos recluidos 107 días en casa. Lo mostró en su real dimensión. Errático, impreciso, autosuficiente. No convocó al sector privado, rechazó donaciones de oxígeno o equipos vitales, no sabemos si por dogmatismo ideológico o por torpeza inexcusable. Vizcarra aún es indescifrable en su pensamiento ideológico, en su mirada de país, en su forma de entender el mercado. Sometió a nuestra economía a un largo y profundo coma inducido, con el loable objetivo de salvar vidas y preservar nuestra salud. Pero esta medida, que buscaba ganarle tiempo, debía complementarse con una serie de acciones que debían buscar fortalecer el sector salud, y no lo hizo o lo hizo mal. Fue uno de los primeros en adoptar esta medida tan dura como necesaria. Recibió aplausos de esperanza y tortas de cumpleaños en esa ocasión. Pero, al final de la ecuación, llegamos a ser el país con más muertos por cada 100.000 habitantes del planeta, además el que tuvo la peor caída de su economía en la región. La tormenta perfecta. No hicimos bien ni lo uno, ni lo otro. Pero estuvo a punto de comprar millones de vacunas. Pero, antes, lo vacunaron. Lo cierto es que en sus últimos meses de gobernante estuvo descolocado. Las mentiras puestas en evidencia en su intento de encubrir su extraña relación con el no menos extraño Richard Swim lo distrajeron del control de la pandemia. También hizo explosionar a su círculo de colaboradores más cercanos, o lo que quedaba de este, después de la racia ejecutada por su incondicional Miriam Morales. De la estridencia, pasamos a las delaciones retardadas, pero no prescritas, que lo distrajeron más todavía.
Retrocedió media docena de años para recordar, para tratar de defenderse de cada nueva acusación de corrupción, de entregas de sobres llenos de dinero, de aviones privados pedidos bajo el membrete de responsabilidad social empresarial, de licitaciones amañadas, de obras inconclusas, sobrevaloradas e inservibles. Su defensa a los cargos del equipo especial Lava Jato no resistía al escrutinio del más común de los sentidos, menos al talento de la nueva generación de periodistas de investigación. Empezó a usar toda su artillería como hombre más poderoso del país para impedir el avance incontrolable del fiscal Germán Juárez Atoche. Cuando en el Congreso se cubileteaba la primera moción de vacancia en su contra, hizo posar a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía en uniforme de campaña, detrás de sus ministros del Interior y Justicia. Una figura nada decorosa para un demócrata. Detuvo la primera vacancia, pero era imposible detener al incansable Juárez Atoche. Entonces provocó la renuncia del prolijo abogado Amado Enco, que apuntalaba desde la Procuraduría Anticorrupción. Sus delatores también recibieron su mensaje de amedrentamiento en forma de un dron que surcaba los techos de sus inexpugnables residencias. Hasta los fiscales se dividieron por él. Unos queriendo asumir la investigación, otros defendiendo su trabajo sin abdicar. En esas andaba, hablando más con sus abogados que con sus ministros, cuando le sorprendió una segunda moción de censura. Ni el más catastrofista de los analistas u opinólogos se aventuró a adelantar su caída. Todo lo contrario, parecía un vano intento parecido al primero, aunque esta vez hubo más detalles de los delatores, hasta un ex cómplice e intermediario que se entregó a las manos de la justicia ofreciendo lo que guardaban sus 2 teléfonos inteligentes. Pero nada de eso hacía presagiar un final tan fulminante. Ese lunes 9 de noviembre, cuando el Congreso cerró su votación después de una larga perorata de la mayoría de sus miembros, el relator anunciaba que había 105 votos por la vacancia, 19 en contra y 4 abstenciones. Eran las 7:23 de la noche. Todos los cálculos le habían fallado al presidente, a su premier y a su operadora política, la joven ministra de Economía Tony Alva. Otra joven ministra, Ana Neira, la asesora legal del presidente, también había decidido allanarse a lo votado por el Congreso. Su actitud sorprendió a sus colegas porque durante la anterior moción de vacancia, Neira había ejercido una cerrada defensa de la causa del presidente, al grado de cometer excesos como llamar sedición a una supuesta llamada del presidente del Congreso al comandante general de la Marina. Pero esa noche su posición había sufrido un giro de 180 grados. Esto desató las sospechas e ira de 3 de sus colegas mayores, 2 de ellas excongresistas, abogadas, litigantes. Fueron las únicas que hablaron en ese Consejo de Ministros de despedida, cuando el presidente les anunció que esa noche iba a dejar Palacio. Les explicó que no iba a aferrarse al cargo. Que no era esa la imagen que quería dejar en la gente. Y preguntó si alguien quería hablar. Solo lo hicieron Barrios, Donaire y Sasieta. Las 3 se la emprendieron contra Neira, le espetaron enérgicamente que su obligación era defender al Estado. En un momento Sasieta le preguntó enérgica, a boca de jarro, en su mejor versión de señora ley. ¿Cuánto te han pagado? Hubo silencio incómodo sin respuesta. Poco después, el presidente decidió salir al patio principal del Palacio de Gobierno para anunciar a todo el país que se iba. Su esposa Maribel hacía 3 horas que preparaba la mudanza.